Mi nombre es María Fernanda Muñoz González, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. El día de hoy voy a presentar factores independientes de la densidad y los biomas en el mundo. Primero, ¿qué son los factores independientes de la densidad? Los factores independientes de la densidad son todos aquellos cuyo impacto no está influenciado por el tamaño de la población de una especie, es decir, van a estar inducidos por diferentes aspectos como son el tiempo meteorológico, desastres naturales y el clima. Todos estos van a ser abióticos, como por ejemplo los huracanes, los terremotos, incendios forestales, tsunamis, entre otros. Las fluctuaciones poblacionales son aquellas interacciones entre los factores independientes y dependientes. Son aquellos que van a producir patrones de cambio y van a experimentar diferentes picos y caídas en sus cifras. Por ende, estos factores van a alterar o modifican el crecimiento de una población. Para ello, nosotros debemos de conocer cuáles son estas zonas y qué son estas zonas geográficas y qué posee cada una de ellas para poder saber qué factor incide en la densidad de estas poblaciones. Para ello vamos a ver qué son los biomas. Estos son una determinada parte del planeta que comparten tanto el clima, flora y fauna. Es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona específica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan en cada uno de estos lugares. Características que debe poseer un bioma. Primero, latitud. Es aquella que determina la cantidad de calor del área en específico debido a la cercanía con la línea del Ecuador. Precipitaciones. Es la cantidad de lluvia o agua que tiene cada uno de estos lugares en específico. Altitud. Es aquella que determina la distancia de la zona en comparación al nivel del mar. Temperatura. Hace referencia al grado de calor de un lugar determinado. Y por último tenemos el relieve, que es aquel que determina las irregularidades formadas en la superficie terrestre en una zona en particular. Entonces, aquí en esta imagen nosotros podemos observar los diferentes tipos de biomas que podemos encontrar en el mundo, como son las selvas tropicales, que son húmedas, los desiertos, que son secos, las sabanas, que son más secas, los océanos y el hielo, que son lugares con temperaturas más bajas. Entonces tenemos el bioma de la tundra. El bioma de la tundra se caracteriza por tener un clima sumamente frío, con fuertes vientos, con poca precipitación y un suelo muy pobre en nutrientes, por lo cual va a generar una baja biodiversidad biológica en estas zonas específicas. Este paisaje se caracteriza por la capa de nieve y de hielo que cubre tanto los montes y la parte del suelo. Aquí en esta imagen podemos observar en qué parte del mundo podemos encontrar este tipo de bioma. La tundra va a poseer tanto fauna como flora. Entre la fauna tenemos al zorro, el reno, el halcón, el lobo, oso blanco, entre otros, que son animales que se han adaptado a este tipo de clima frío. Dentro de la flora tenemos muy escasa vegetación, como ya les mencioné, por eso solo va a poseer musgos y líquenes. Dentro de los factores independientes tenemos que la fusión de la nieve y enormes bloques de hielo que caen al océano van a extinguir a la fauna, ya que muchos de estos animales no podrán sobrevivir a este factor. Otro de los factores es la contaminación que produce el calentamiento global, y debido al efecto invernadero, los
casquetes polares se van a derretir y los animales van a migrar a otros lugares, lo que va a producir la muerte en este trayecto de muchos de ellos. Por eso la densidad va a bajar. Otro de los biomas es el taiga. Este bioma se caracteriza por ser un clima frío, un suelo que se encuentra debajo de este va a tener el permafrost. Las plantas pues en su mayoría son coníferas, es por esto que se le conoce a este bioma como el bosque de las coníferas. Posee varios nutrientes y existe mucha más variedad en la vegetación que en el anterior bioma. Es por eso que en la fauna tenemos a los alces, ciervos, renos, liebres, linces, entre otros. Dentro de la flora tenemos una gran variedad como pinos, abetos, olmos, cipreses, arces, que son muchos de estos maderables. Los factores independientes son falta de humedad en sus veranos, existe el calentamiento del verano, es decir, que existe mucha más temperatura y por ende se producen los incendios forestales o también por la intervención humana. Se produce la lluvia ácida que afecta a la vegetación de estos bosques y la deforestación, que ya no vendría a ser mucho un factor independiente, sino más bien un factor dependiente, ya que esto es hecho por la mano del hombre. El bioma de la pradera. Este se caracteriza ya que sus precipitaciones son entre 250 y 800 al año. Su tasa de evaporación es muy alta. Hay 6 tipos de praderas. En este bioma existe gran cantidad de sequías que son muy periódicas. Hay una gran proliferación de árboles y existen muchos pastizales. La fauna se va a centrar específicamente en excavadores que hacen sus madrigueras y animales que se alimentan de la vegetación. En el mapa podemos observar en qué lugares del mundo podemos encontrar este tipo de bioma. Entre la fauna tenemos los zorros, comadrejas, patos, lechuzas, armadillos, y dentro de la fauna vamos a tener el juncal, la gramínea, los ígneos silvestres, que son plantas que dan una coloración muy atractiva a estos pastizales. Los factores independientes tenemos incendios constantes, las grandes sequías. Estos lugares se han convertido en lugares de cultivo. Existe gran actividad forestal. Las praderas marginales pueden convertirse en desiertos si continúa el gran calentamiento global y sufren problemas de salinización en sus suelos. Tenemos al bioma chaparral. Este se caracteriza porque sus inviernos son muy lluviosos y sus veranos son muy secos. Es decir, que cuando es invierno es muy extremo y cuando es verano es muy extremo. Se caracteriza por una vegetación arbustiva como formación dominante. Es decir, que no existen muchos árboles maderables. En la mayoría de las regiones estos arbustos son siempre verdes y con hojas muy pequeñas. Como podemos ver en el mapa, no existen muchas zonas en donde podamos encontrar este tipo de bioma. Dentro de la fauna tenemos a los coyotes, a los ciervos, a los lagartos, cocodrilos, mantis religiosas, abejas, entre otros. En la flora tenemos chamizos, robles venenosos, yucas, etc. Los factores independientes. La contaminación, especialmente en áreas densamente pobladas, existe la caza indiscriminada, los incendios forestales debido a los relámpagos, existe un gran aumento en la temperatura, no existe mucha precipitación en estos lugares, por lo cual son un poco secos. Los cambios de la temperatura estacionales en los veranos pueden ser suficientemente secos para crear sequías y esto puede extenderse de 5 meses al año. Tenemos otro tipo de bioma, el que es el desierto.
Las características de este bioma son que presentan temperaturas promedio que varían entre los 7 y los 11 grados centígrados y las precipitaciones anuales entre los 130 y 340, dependiendo de la zona. La vegetación se dispone verticalmente en dos estratos. En la fusión es caducifolia y áfila. Poseen una fauna y flora adaptada a las extremas condiciones climatológicas. Como ustedes saben, el desierto posee una gran temperatura, por ende no debería de existir gran cantidad de fauna y flora. Sin embargo, estos animales y estas plantas se han adaptado increíblemente a estas temperaturas que pueden vivir por mucho tiempo en estos lugares. Como podemos ver en el mapa, existen varios lugares en donde podemos encontrar este tipo de desiertos. Los más predominantes son en África, Europa y Asia. Dentro de la fauna y la flora tenemos en la fauna las serpientes, camaleones, escorpiones, tarántulas, jerbos, iguanas de desierto, ratas, canguros y camellos, que son animales que muchos de ellos almacenan agua y otros viven en madrigueras que son construidas por debajo de estas zonas. Dentro de la flora, el predominante es el cactus, que más bien es una planta que almacena gran cantidad de agua para poder subsistir a los diferentes cambios climáticos. Dentro de los factores independientes tenemos la desertización, es un proceso que se da en una determinada región por sus características morfológicas, climáticas y ambientales. Se da el sobrepastoreo de los animales, la deforestación y el exceso de cultivos, sequías estacionales, suelos pobres con marcada tendencia en la erosión, relieve muy desigual, pérdidas en la cubierta forestal, la salinización de los acuíferos y tormentas de arena, que son el factor que más predomina en este tipo de bioma. Otro de los biomas es el bioma selva, que es muy diferente al bioma del desierto. Dentro de las características tenemos que poseen altos árboles, la temperatura es caliente durante todo el año, casi todas las selvas se van a encontrar cerca de nuestro país, cerca del Ecuador, como tenemos a la selva amazónica. Los bosques tropicales producen el 40% del oxígeno de la tierra, es decir que nuestras selvas producen una gran cantidad de oxígeno que puede abarcar a todo el mundo. La cantidad de lluvia que cae sobre ellas es aproximadamente de 200 centímetros por año. Poseen una exótica variedad de plantas y animales y tienen una de las más grandes biodiversidades del planeta, tanto en animales como plantas debido a sus condiciones climáticas, que en este caso predomina la humedad. Como podemos observar en el mapa, en Sudamérica es donde más predomina el bioma selva. Dentro de la fauna y la flora, como yo ya les había mencionado, existe un innumerable número de flora y fauna, como son anacondas, guacamayos, monos, caimanes, panteras, murciélagos, nutrias, cocodrilos, ranas, camaleones, etc. Es decir, la gran mayoría de fauna en todo el mundo se va a concentrar en este tipo de bioma. Dentro de la flora igualmente tenemos bromelias, orquídeas, el cacao, flor de pascua, el café, el banano, entre otras. Los factores independientes tenemos que existe gran cantidad de derrumbes, los deslizamientos de tierra, terremotos, sismos, inundaciones. Aquí va a ocurrir el fenómeno del Niño, cambio climático, cambios de temperatura, sequías, la deforestación y mayor precipitación invernal, es decir que en el invierno existen muchas más precipitaciones y es por ende que causan estos deslizamientos de la tierra, ya que la tierra es mucho más suave y está removida. Bioma sabana. Las características de la sabana es: el clima es tropical con marcados periodos de lluvia y sequía. Las temperaturas varían entre 26 y 28 grados centígrados.
Su suelo va a ser arcilloso, es impermeable. Una característica propia de este bioma es la alternancia de la estación húmeda y otra seca, es decir, que va a poseer estas dos estaciones. La vegetación tenemos que las plantas herbáceas, hierbas, pastos y gramíneas son típicas de las sabanas, es decir, que son aquellas que se van a concentrar más en este tipo de bioma. Arbustos, matorrales y muy escasos árboles, ya que son lugares muy secos. Dentro de los factores independientes tenemos que el calentamiento global es el aumento a lo largo del plazo de la temperatura del planeta, debido al efecto invernadero que se produce por ciertos gases como son el CO2, el metano, etc. Estos se están acumulando en la atmósfera como resultado de la actividad humana. Pero otro de los factores que más predomina en estos lugares es la caza furtiva, es decir, la caza de los animales, ya sea para obtener sus huesos, para obtener sus colmillos, y por ende ha aumentado el número de muertes en este tipo de bioma. También se producen incendios forestales por su clima y la dirección de los vientos. Ya. Otro de los biomas son los manglares. Los manglares son aquellos biomas que se caracterizan por ser acuáticos y terrestres y que están formados por bosques. Como podemos observar en la imagen, muchos de estos biomas, muchos de estos manglares se van a encontrar ya sea en las costas de los mares. Los manglares pueden sobrevivir sin oxígeno y con altas concentraciones de sal. Es por eso que se van a encontrar en el filo de las costas y como sabemos el mar es muy salado y estos se han adaptado a este tipo de ecosistema y por ende van a acoger a toda la fauna y para que ésta pueda sobrevivir allí. En estos manglares habitan millones de especies diversificadas, es decir, varios animales que se han adaptado a estos lugares. Como podemos observar en la imagen, estos manglares se van a encontrar en las costas, en las zonas costeras de los mares, como podemos ver en África, en América, en Europa, en Asia, van a encontrarse todos estos manglares. Dentro de la fauna y la flora de los manglares tenemos al cangrejo, a los camarones, cobras, cocodrilos, lagartos, tortugas, lombrices, gaviotas y gavilanes, y las garzas, como podemos ver en la imagen. Y dentro de la flora tenemos el mangle blanco, el mangle rojo, el mangle negro, que como ya les dije, esta es la planta que más predomina en estos lugares. Por ende, de ahí nace su nombre, manglares. ¿Cuáles son los factores independientes de este bioma? Primero tenemos un cambio climático. Como se encuentran en las costeras, va a haber mucha dirección de los vientos, inundaciones, entre otros. Otro es la deforestación, la contaminación, que como podemos ver en la imagen, como se encuentran muy cerca de las playas, va a haber una gran cantidad de contaminación por parte de la actividad humana. Se va a dar la explotación de los recursos naturales, la explotación del turismo, intensidad de tormentas en el mar. Los tsunamis son aquellos que más van a incidir en este tipo de bioma, ya que esos, como les había mencionado, se encuentran en las zonas costeras. El impacto de los vientos costeros, el aumento de la temperatura y con ello el aumento del nivel del mar. Como ustedes saben, existen épocas en donde sube el nivel del mar y estos mangles son recubiertos por el agua y muchos de estos son destruidos. Sin embargo, este es un fenómeno natural que se da. No es un fenómeno por la actividad humana, simplemente es un fenómeno natural.
que como podemos ver en esta imagen, de esta manera es como se encuentran los manglares ubicados, y en este lado podemos encontrar el mar, que va a afectar a estos mangles si aumenta su nivel. Y bueno, eso es todo acerca de los factores que inciden en los diferentes biomas del mundo.